Primera de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Primera de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Jeroboam fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y quizá uno de sus mayores pecados fue que construyó altares alternativos para que el pueblo de Dios fuera y adorara al Señor en esos lugares. El gran problema es que Dios había instituido que el único lugar en el que se podía adorar al Señor en ese tiempo era en Jerusalén. Después, cuando Jesús llega y se encuentra a la mujer samaritana, le dice: el lugar no importa, lo que el Señor está buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero en ese tiempo, el centro de adoración de la nación de Israel tenía que ser en Jerusalén. Pero Jeroboam era un rey inseguro. Tenía miedo que al irse las personas y desplazarse hacia Jerusalén, su poderío político comenzara a perder peso, comenzara a perder influencia sobre la gente. Y él levanta estos altares alternativos que iban en contra de la instrucción de Dios. Ahora, en medio de todo esto, el Señor envía a un profeta, a un mensajero del cual no se sabe su nombre, y la intención de este hombre era profetizar y exhortar a Jeroboam acerca del pecado que él estaba llevando a cabo. Sin embargo, en medio de esto sucede algo asombroso. Dios sana a Jeroboam y demuestra su poder sobre su cuerpo, aun cuando estaba pecando deliberadamente, no tenía una relación con él y además conducía a otros hacia el pecado. El día de hoy inicio esta serie que he titulado Sanidad Total. Durante las próximas semanas voy a estar hablando acerca de sanidad espiritual. Si tú conoces a alguien que está enemistado con Dios, que está decepcionado de Dios, que está peleado con Él o con su iglesia, te quiero animar a que lo invites la siguiente semana. Vamos a empezar a hablar de sanidad espiritual, porque creo que cuando estamos bien con Dios, entonces el resto de la sanidad puede fluir. Incluso en el mensaje del próximo domingo, el Señor nos va a permitir ver que quizá hay algunas áreas de nuestra espiritualidad que no son completamente sanas y que Él quiere sanar. Después de esto voy a hablar acerca de sanidad emocional, sanidad financiera, sanidad sexual, sanidad en las relaciones, sanidad física, por supuesto. El tema de sanidad física es algo que se habla mucho en Agape Sur, pero bueno, vamos a darle también un espacio en esta serie. Y este inicio de año, si vas a tu célula, vas a estar escuchando tema de sanidad. Si vienes los domingos, vas a escuchar tema de sanidad. En los devocionales de 21 días voy a hablar acerca de sanidad. Entonces, queremos abrazar con todo y ser muy intencionales en la sanidad que Dios prometió para este 2026. Y quiero animarte a que dispongas tu corazón para ser sano. Habrá cosas, insisto, que en medio de los temas nos demos cuenta que están como heridas latentes en nuestra vida. Pero a menos de que se lo permitamos al Señor, entonces Él va a poder obrar sanidad. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar con la lectura bíblica en Primera de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Y dice lo siguiente: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam, se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: «¡Oh altar, altar! Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos». Ese mismo día, el hombre de Dios, el profeta, dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: «El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo».
Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey señaló con el dedo y gritó: «Detengan a ese hombre». Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento, se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: «Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano». Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey le dijo al hombre de Dios: «Ven a mi palacio conmigo, come algo y te daré un regalo». Pero el hombre de Dios le dijo al rey: «Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés ahí, y no regreses a Judá por el mismo camino». Así que salió a Betel y volvió a su casa por otro camino. He titulado a este mensaje: «Yo iré y les sanaré». Es el primer mensaje de la serie Sanidad Total. Dios, gracias por este día, gracias por este domingo que nos has regalado. Gracias, Dios, por este primer domingo del 2026. Ponemos en tus manos el resto de nuestros días. Oramos para que tu palabra fluya con sabiduría, Señor, sobre nuestras vidas y que produzca el fruto abundante. Oro específicamente para que en esta temporada de predicación y enseñanza sobre sanidad podamos ver milagros de sanidad, no solo físicos, sino también espirituales, emocionales y de cualquier tipo. Disponemos nuestro corazón a ser diagnosticado, a ser evaluado, para que si hay algo fuera del diseño de Dios, pueda ser sanado por el poder de nuestro amado Señor. Entregamos nuestros corazones, renunciamos a todo espíritu de egoísmo, a toda presunción, a toda creencia falsa de que no necesitamos nada, Señor. Nos entregamos a ti, nos desnudamos espiritual, emocionalmente delante de ti para ser evaluados, Señor. Y si hubiese algo que necesitas sanar, creemos que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo. Él es bueno y Él nos va a sanar. ¿Sabes? Hoy más que nunca nuestra sociedad, nuestras familias y nosotros tenemos que experimentar el poder sanador de nuestro Dios. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, publicó en 2025 los siguientes datos alarmantes. Se calcula que en el mundo existe 1 billón de personas, 1 billón de personas que padecen trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, de pánico y de otros padecimientos mentales. En otros números, 1 de cada 8 personas que habita en este mundo padece algún tipo de trastorno mental. Ahora, si queremos hacer todavía más familiar esta cifra, podemos decir que en una congregación de 400 personas como la nuestra, 50 personas están propensas a poder estar atravesando por algún tipo de enfermedad mental. También la OMS dijo que cada año el alcohol y las drogas causan más de 3 millones de muertes en el mundo. Cada día, más de 1 millón de personas entre 15 y 49 años de edad contraen una enfermedad de transmisión sexual. En otros números más locales, la Conducef reportó en 2023 que en México 36.2% de los adultos de 18 años o más reportó tener algún tipo de deuda financiera.
De ese 36.2%, el 16% consideró que su nivel de endeudamiento era alto, excesivo o impagable. El INEGI, en su censo del 2024, dijo que se registraron 161.932 divorcios en todo el país. Esto equivale a 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios. Un tercio de los matrimonios en México disolviéndose. Ahora, no hace falta que se nos presenten estadísticas como estas para darnos cuenta de la condición de la enfermedad en la que vive nuestra sociedad. Basta con echarle un ojo a nuestras propias familias, platicar con un conocido o encender nuestros dispositivos para darnos cuenta que nuestra sociedad está padeciendo. Ahora, lo más triste de cualquier enfermedad, no solo física, emocional o espiritual, es que trae ciertos estragos que son muy difíciles para la persona que la está padeciendo. Toda enfermedad es dolorosa. Toda enfermedad duele. No sé si usted conoce a una persona en su familia o un conocido que tenga el umbral del dolor alto. O a lo mejor usted es uno de esos, ¿verdad? Lo vamos a pellizcar, pues vamos a aprovechar que no le duele tan fácil, ¿verdad? Pero hay personas que tienen el umbral del dolor tan alto que tardan en atenderse porque nunca se enteraron que estaban enfermos. Hasta que llegaron con el doctor y el doctor, ¿qué te pasa, verdad? O sea, la garganta la traes blanca, roja y hasta con pus. ¿Por qué no habías venido? Pues es que no había sentido. Lulú, que está en la primera reunión, levanta la mano y dice, yo tengo el umbral del dolor alto, y ella anda en moto. Bueno, Lulú se ha caído de la moto como 3, 4 veces. Y las 3, 4 veces ella se para como si nada, ¿verdad? Déjenme, quiero ir a la oración, ¿verdad? No, Lulú, espérate. Costillas rotas, ¿verdad? En verdad, eso es real, ¿no? Entonces, aun cuando tengas el umbral del dolor alto, si estás enfermo, tarde que temprano tu cuerpo deja de soportar, ¿verdad? Y empieza a experimentar dolor. Ahora, también las enfermedades tienen la capacidad de extenderse. Es curioso cómo una enfermedad del alma te puede ocasionar enfermedades físicas. Por ejemplo, personas que comienzan a tratar con alcohol u drogas, ¿verdad? Una enfermedad del alma, terminan enfermándose físicamente a causa de que dañaron sus órganos por el consumo excesivo. Entonces, lo que era una enfermedad del corazón se extiende a convertirse en una enfermedad física. Pero también las enfermedades contagian a otros. Cuando Mila nació, ¿verdad? El 22 de diciembre, un amigo me marca y me dice, hermano, estamos en el hospital. ¿Qué pasó? Dice, pues es que se enfermó mi hijo. ¿Y qué tiene? Dice, pues es el virus incital respiratorio. Y a nosotros ya nos habían hablado de ese virus. De hecho, le recomendaron a la pastora vacunarse estando embarazada para que Mila saliera protegida. Y la vacuna solamente estaba en Estados Unidos y ya que íbamos a ir allá, le recomendaron que se vacunara allá, no la encontramos. Y entonces me pasó lo que nos pasó en el COVID. Empecé a hacer cuentas de cuándo habíamos visto por última vez a nuestros amigos. Y empecé así, y le hacía hacia los dedos y ya 1, 2, 3, no, sí, no es cierto, no, sí. Los habíamos visto un sábado y el niño comenzó a tener, ¿cómo se dice? Síntomas, gracias. El domingo llega el doctor, ¿verdad? Le platicamos y se asusta, dice, es que tengo a 3, 4 niños internados por el virus. Dice, si ustedes notan que Lucas evoluciona, entonces, pues tenemos que atender rápido a Mila porque el contagio la va a llevar a hospitalizarse, ¿verdad? Y va a estar complicado. Lucas como quiera sale, pero Mila tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿no? Y así nos pasó en el COVID.
Hacíamos cuentas, nos preguntábamos hace cuánto habíamos visto a cierta persona porque la persona estaba infectada, ¿verdad? Y conexiones. ¿Por qué? Porque las enfermedades son contagiosas. No solamente las enfermedades físicas se contagian, también las enfermedades emocionales y hasta espirituales rara vez se quedan en uno solo. Un padre que vive con enojo constante, por ejemplo, termina criando hijos que responden con gritos o violentamente, aunque no se les haya enseñado eso con palabras. Ellos lo vieron, por lo tanto, imitaron esa enfermedad. Una madre atrapada en la ansiedad o el miedo suele transmitir inseguridad a su familia y los hijos crecen viendo el mundo como un lugar peligroso. Las enfermedades espirituales, que vamos a verlas la siguiente semana, también son muy contagiosas. Cuando uno de nuestra familia, ¿verdad?, se duele con Dios y los otros se encuentran desprotegidos o se duelen con la iglesia, con el pastor, con los líderes de la congregación, es muy común que después te des cuenta que la familia entera terminó enferma espiritualmente. Y ya no quieren relacionarse con Dios, ya no quieren ir a la iglesia, tienen una especie de repudio generalizado hacia el tema espiritual. Yo recuerdo mucho que una de las cosas que el pastor Arturo nos pedía al equipo de trabajadores cuando apenas éramos 3 sedes, era que tuviéramos mucho cuidado con no llevar los conflictos internos del equipo a nuestras casas. Porque decía, puede que en tu familia haya personas que no conocen a Cristo. Y cuando tú les llevas este conflicto que estás experimentando en la iglesia a la casa, es como si personas no vacunadas, ¿verdad?, recibieran y escucharan de esto que estás atravesando y ellos es muy fácil que se infecten. Y al rato, ¿verdad?, toda la familia se contagia de ese sentimiento y esa emoción. Por eso es muy importante, decía él, que las cosas se traten con madurez. Tengamos cuidado de no contagiar a otros de las enfermedades espirituales, emocionales y anímicas que padecemos. Pero también las enfermedades terminan con nuestras finanzas. Todos conocemos a una familia, o quizá es tu caso, que perdieron absolutamente todo por una cuenta de hospital impagable. Quizá una enfermedad que no pensaste que te visitaría, llegó, no estabas preparado, no tenías un seguro de gastos médicos y la enfermedad arrasó con todo. Y vamos a hablar de estos temas en el tema de salud financiera y en algunos talleres que estamos preparando sobre finanzas. Y quiero animarte a que la mayordomía que Dios espera que tengamos con nuestros recursos, la podamos entender, pero sobre todo practicar. ¿Cuántos de los que tienen carro en este lugar tienen su coche asegurado? Eso, sin temor, luego, ¿verdad? Los que no lo tienen como que le dudaron, ¿verdad? Es importante que tú y yo seamos buenos mayordomos tomando esta clase de decisiones que si no se toman a tiempo, cuando una situación de estas llegue, ¿verdad?, va a terminar con nuestras finanzas. No sé si se acuerdan del Chevycito naranja que teníamos, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad?, íbamos a Ágape Lomas y servíamos ahí también. Y recuerdo, ¿verdad?, que una vez íbamos llegando y pues el Chevy, pues era el Chevy, ¿verdad?, de toda batalla, pero en las subidas, pues como todos, ¿verdad?, batallaba y aparte las calles de Chapultepec están así en lugar de estar así, ¿verdad? Y entonces ahí estaba yo tratando de estacionarme y había una familia que acababa de comprar un carro esa semana. Y entonces yo estaba entre un carro adelante, me quería estacionar entre un carro adelante, ¿verdad?, y este carro nuevo que la familia había comprado. Pues lo que te estás imaginando pasó, ¿verdad? El Chevy le dio un besito de bienvenida al carro, ¿verdad? Y yo así, la sangre fría. Fui a ver, pues sí, le había dado un besito, ¿verdad? Un besote, ¿verdad? Y el seguro, y sí, háblenle al seguro. Y bueno, obviamente la familia, pues, ay,
Pero llegó el seguro y gracias a Dios, ¿verdad? Pudimos prevenir una situación financiera que pudo haber arrasado con los pocos ahorros que teníamos. Pero ¿sabes? No solamente las enfermedades físicas terminan con nuestras finanzas. También hay enfermedades emocionales que arrasan con las finanzas de la familia. Cuando uno de los integrantes comienza a practicar hábitos adictivos como el consumo de drogas, alcohol, tabaquismo o incluso juegos de azar, entonces esta enfermedad viene a destruir financieramente nuestras familias. Toda enfermedad duele. Toda enfermedad tiende a extenderse. Toda enfermedad es contagiosa. Toda enfermedad acabará con nuestras finanzas. Pero la buena noticia es que Dios ha prometido sanarnos y si se lo permitimos, Él lo va a hacer. Amén. Aun cuando la enfermedad sea amenazante, aun cuando la enfermedad quiera sembrar terror sobre nuestra vida, tenemos que entender que si permitimos a Dios sanarnos, Él lo va a hacer. Por eso estoy siendo tan insistente en este primer mensaje, en que si escuchas o el Espíritu Santo te lleva a discernir que hay alguna área enferma en tu vida, permitas que el Señor entre, la restaure y la sane. Porque muchas veces nuestro egoísmo, muchas veces la presunción nos impide que la mano de Dios se ponga sobre nuestras vidas y traiga la sanidad que Él nos ha prometido. 3 promesas de sanidad en la Escritura. Hay muchas, pero seleccioné 3. La primera de ellas, Jeremías 33, versículo número 6. Y espero de todo corazón que ya se la haya aprendido y la haya memorizado. Dice, sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y les daré verdadera paz. Muchas veces la prosperidad y la verdadera paz vienen después de haber recibido la sanidad de nuestro Dios. Ahora, hay personas a las cuales Dios no sana por su mera voluntad físicamente. La respuesta es sí, al menos en este plano terrenal. Hay personas que parten con Dios que no disfrutan de una sanidad terrenal, pero la promesa de nuestro Señor es que cuando lleguemos a su presencia, disfrutaremos de un cuerpo nuevo, ya no habrá más lágrimas ni dolor y podremos estar plenos en el Señor. Pero aún aquellas personas a las cuales el Señor no sana terrenalmente, a esas personas sí les provee de su presencia para ser acompañados en medio de esa situación. Y hemos visto muchos casos como estos. Personas que no son sanadas físicamente, pero aprenden a disfrutar de la presencia de Dios bajo esa condición y viven plenos. Pero el Señor nos anima a creer que la sanidad de Él llegará sí o sí para el creyente. Jeremías 30, versículos 12, 13 y 17 dicen lo siguiente. Esto dice el Señor: tu lesión es incurable, una herida terrible. No hay nadie que te ayude ni que vende tu herida. Ningún medicamento puede curarte. Versículo 17. Pero yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén de quien nadie se interesa. Médicamente, el término desahuciado se usa para describir a un paciente para el cual ya no existe tratamiento curativo eficaz según el conocimiento médico actual. Y sabes, seguramente escuchar esto acerca de un familiar nuestro es bastante doloroso. Y esa era la condición con la cual Dios estaba describiendo al pueblo de Israel en los versículos de Jeremías. La lesión era incurable, era terrible y no había nada que pudiera sanarla.
Pero como para Dios no hay imposibles, Él lo podía hacer y además lo hizo. Iglesia, Dios promete sanarnos de toda clase de enfermedades, incluso cuando hemos intentado todo y ya no vemos resultados. El día de ayer venía para la iglesia, me tocó abrir la cafetería y se me habían acabado los datos, entonces empecé a escuchar la radio y salió un anuncio que me llamó mucho la atención, el anuncio del hermano Simón, el hermano guadalupano, ¿verdad? Y él hacía una invitación a que si tú estabas atravesando por una enfermedad, por una crisis en tu vida, por alguna situación dolorosa, fueras ahí a Eje Vial, ¿verdad? Y Él te iba a atender y te iba a sanar y todo esto, ¿no? Y yo pensaba en dos cosas. Dije, bueno, ¿cuánto le salen los anuncios al hermano Simón Guadalupano, verdad? Porque salieron varias veces mientras yo venía para acá. Pero también pensaba, ¿cuántas personas no atiborran de llamadas a este grupo de personas? Porque no solamente es uno, hay un equipo de personas que trabaja con él, buscando sanidad o una respuesta para sus vidas en el lugar incorrecto. Seguramente hay muchas personas que lo hacen. ¿Por qué? Porque son personas hambrientas por recibir sanidad y solución a sus problemas y desesperadas porque lo han estado buscando en cualquier tipo de lugares y no lo han encontrado. Pero lo que no saben es que al ir a estos lugares con estas personas, lo único que están provocando es hundirse y pactar con fuerzas oscuras espirituales de las cuales después será muy difícil salir. Por eso debemos de reconocer que la promesa de sanidad de nuestro Dios está vigente y es Él el único que nos puede brindar esperanza. Isaías 53, versículo del 4 al 5, otra promesa hermosa de sanidad, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Iglesia, te tengo una hermosa noticia esta mañana. Somos sanos por el poder y en el nombre de Jesús. Somos sanos por el poder y en el nombre de Jesús. A pesar de que Dios se vale de personas como tú y como yo, y como el profeta que oró por Jeroboam, de donde nace la sanidad para este mundo tan necesitado, es del trono de la gracia de Cristo Jesús. Tú y yo no vamos detrás de una persona para recibir un milagro, a pesar de que Dios ocupe y utilice a esa persona para manifestar su gloria. Tú y yo entendemos que el único que puede darnos la sanidad y lo que necesitamos en esta vida se llama Cristo Jesús. Esta es otra de las evidencias de una persona que está enferma espiritualmente. El ir tras de una persona tan humana como él o como ella, creyendo que en él o en ella va a encontrar la sanidad. Y no es así. Dios ocupa a cualquiera de aquellos corazones que estén dispuestos a recibir al Espíritu Santo para provocar que su gloria se manifieste sobre la faz de la tierra. Porque si somos sanos por el poder y en el nombre de Jesús. La cruz de Cristo no solamente perdona nuestros pecados, sino que en la cruz de Cristo se llevó todas nuestras enfermedades y es gracias al nombre de nuestro Jesús que podemos experimentar sanidad. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él es bueno. Ahora, ¿qué es lo que mueve el corazón de Dios para sanarnos? Les voy a pedir a Ale que pueda pasar al teclado. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios para sanarnos? Bueno, hay al menos tres cosas que provoca que Dios quiera sanarte, sanarme, sanarnos. Y lo primero de ellos es hacer visible su poder. Cuando Dios sanó a Jeroboam de la mano paralizada, lo hizo por varias razones, pero una de ellas me encanta.
Era para demostrarle que el Dios al que estaba desafiando era real. Al Dios al que estaba imitando, al Dios del que se estaba burlando, era un Dios real. Jeroboam no era un hombre con temor a Dios, pero aún así fue sanado. Y sabes, muchas de las ocasiones en las que Dios se manifiesta a través de sanidades es para despertar la fe del incrédulo. Muchas veces hacemos de la iglesia un club social y creemos que las promesas de Dios son únicamente para nosotros, para los que estamos aquí en la segunda reunión. Y los de la primera, ¿verdad? Porque el que madruga, Dios lo ayuda. Entonces, los de la tarde, eso sí, hermano Simón, no. Ni el hermano Simón. No, a veces creemos eso, ¿no? Es que es para nosotros, para los que creemos en la palabra, para los que vamos los domingos a la iglesia, para los que entregamos primicias, diezmos, es para nosotros. Pero, ¿sabes? No es así. Todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios están disponibles para aquellas personas que quieran abrazarlas. Jeroboam no creía en Dios. Jeroboam iba en contra de Dios, se burlaba de él. Pero el Señor quería hacer visible su poder sobre la vida de este hombre. Dios no sana solo a los que creen. Muchas veces sana para que otros crean. La próxima vez que alguien te llame y te diga que si puedes ir a orar por un enfermo, que no necesariamente es de la congregación, no dudes en ir. Porque quizá es lo que Dios quiere hacer para que esa persona comience a creer en Él. Quítate toda pereza. Quítate toda circunstancia que te haga creer que no va a valer la pena, que la gente va a seguir igual. Tú haz tu chamba. Dios muchas veces tiene un plan que tú y yo no alcanzamos a ver sobre las personas incrédulas. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios sana para que esas personas puedan creer. También Dios sana por compasión. Éxodo 34, versículo número 6 dice: el Señor pasó delante de Moisés proclamando: Yahweh, el Señor, Él es Dios de compasión y misericordia. Checa lo que dice. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Tengo muchos puntos para esto. Déjame ver por dónde empiezo. El primero. Cuando Dios se encuentra con Moisés en la zarza, hay algo que la primera vez que yo lo leí me asombró. Éxodo fue el primer libro que yo leí de la Biblia. Y dice la Biblia que el Señor escuchó el clamor de dolor del pueblo y entonces en respuesta a ese clamor, Él descendió para hacer justicia y liberarlos de la esclavitud del pueblo egipcio. Y cuando leí eso por primera vez, yo dije, wow. Entonces, el Dios de las Escrituras, el Dios que está en los cielos, no es un Dios distante. Entiende cuando sufro, entiende cuando padezco, le duele cuando me duele algo. Él es un Dios cercano. Y sabes, el nombre de ese sentimiento o ese comportamiento es compasión. Él tiene compasión para su creación. Por eso Él quiere sanarnos. Muchos se imaginan o consideran que Dios es un ser insensible, alejado y que vive en plena paz y felicidad, que nada le perturba y que da la espalda al sufrimiento de su creación. Pero eso no es cierto. Si esto fuera cierto, Jesús no hubiera venido de parte de Dios para morir por nosotros en la cruz y derramar su misericordia, su compasión. Si el Señor sana es porque está lleno de compasión. Y sabes, te tengo una noticia. Esa compasión y misericordia
no se agotan. Hay una canción que a mí y a Lucas nos gusta mucho, que es como ¿cómo se le dice a las canciones que no son canción? Espontáneo. O sea, que no está escrita, ¿verdad? ¿Qué está diciendo, pastor? No, una canción espontánea, una grabación. Y los que empiezan a adorar dicen, tú eres una fuente inagotable, tú eres una fuente inagotable. Y Lucas, un día íbamos en el carro y me dice, papá, ¿qué es fuente inagotable? Le dije, lo que ellos están cantando se lo están diciendo a Jesús. Y lo que quieren decir es que todo lo que Jesús tiene para nosotros no se agota. El amor, el perdón, la misericordia, la gracia, siempre están disponibles, hijo. Por lo tanto, cada que tú y yo necesitemos ir a Él, Él siempre nos va a dar algo. Y te tengo una noticia. La misericordia y la compasión no se agotan para tu vida. A lo mejor dices, no, es que yo ya la regué, pastor, yo ya me acabé todo mi crédito de compasión y misericordia. O sea, usted, y apenas es 5 de enero, ¿verdad? No te preocupes. Mientras estemos en esta tierra, la compasión y el amor, la misericordia y todos los atributos de Dios siguen estando disponibles para ti y para mí. La pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar a vivir la vida plena que Dios diseñó para ti? Porque podemos ir a la fuente todos los días y Él nos lo va a entregar. Pero ¿no será mejor ir a la fuente, llenarnos por completo y vivir bajo esa llenura sin tener que perderlo a causa de las malas decisiones? Llénate, llénate, llénate y no lo pierdas. Porque aunque la fuente de amor es inagotable, muchas veces tú y yo tenemos que regresar por recurso porque lo hemos perdido o el enemigo nos lo ha robado. Entonces, aun si dices, pues la compasión, la misericordia la he malgastado, recuerda, Él es una fuente inagotable. Y a mí me encanta recordar mucho las palabras que Jesús le dijo a la mujer hallada en adulterio, y lo he dicho muchas veces. ¿Dónde están los que te condenan? Ni uno está. Vete y no peques más. Valora la compasión. Valora la misericordia. Hay personas a las cuales el Señor las sana físicamente y ven, o sea, literal. Hemos tenido a personas que aquí se han parado a dar testimonio de sanidad física y después ya no las vemos. Y se vuelven a enfermar, pastor. No, tú las ves en la calle y disfrutando de la sanidad, de un cuerpo sano. Pero ¿qué pasó entonces? No entendieron el propósito de la sanidad que Dios les otorgó. Oiga, pastor, ¿y por qué Dios no les quiebra otra pata para que entiendan? No, el Señor es bueno y aquello que Él da, no nos lo quita. Muchas veces nosotros lo perdemos. Si el Señor nos sana es por compasión. Si el Señor nos sana es por hacer visible su poder. Pero también el Señor sana para traer arrepentimiento. Dios sanó a Jeroboam para despertar en él un deseo por arrepentirse, pero no fue así. Termino con esto. Checa lo que dice Primera de Reyes 13:33. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Jeroboam experimentó en carne propia el poder de Dios, pero no se arrepintió. Qué triste. Siguió por el mismo camino y además afectó al resto de sus generaciones. Iglesia, que la sanidad que Dios nos conceda produzca en nosotros el arrepentimiento que nos lleve a apartarnos de nuestros malos caminos. Yo creo que Dios va a sanar este año a muchos financieramente. Creo que Dios va a proveer
financieramente a muchos de forma sobrenatural. Pero no vuelvas a tus malos caminos financieros. No vuelvas a tus malos caminos financieros. Lo voy a decir con todo el respeto. Ser generosos y dar al Señor es algo totalmente voluntario. Nunca lo vamos a exigir. Pero hay personas a las cuales Dios les bendice de una manera extraordinaria financieramente. Comienzan a ser fieles al Señor, en diezmos, ofrendas, lo que sea. Pero conforme pasa la emoción, se olvidan de ello. Y a mí me causa tristeza porque digo, ¿por qué? No porque queramos su dinero, no. Porque si ellos ya vieron cómo Dios los libró, cómo Dios nos sacó, cómo Dios les dio lo que necesitaban, ¿por qué regresar? Porque quizá, aunque recibieron el milagro, no se arrepintieron por completo. Y esto no lo dije en la primera reunión y quizá es un llamado para nosotros en esta segunda reunión. Que el Señor te sane, pero que también te lleve a proceder al arrepentimiento y no vuelvas a los caminos de maldad. Si el Señor te entrega nuevamente a tu familia, no vuelvas a los caminos de maldad. Si el Señor te sana milagrosamente, físicamente, por un trato malo y descuidado que le diste a tu cuerpo, no vuelvas a los caminos de maldad. Arrepiéntete, procede al arrepentimiento, porque si el Señor lo hizo realidad, fue porque quería cautivar tu corazón y que te dieras cuenta que ese camino solo te llevaba a la destrucción. Amén. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Dios es bueno y Dios nos va a sanar. Muchas cosas va a sanar Él. Oramos y después el equipo de alabanza va a cantar. Vamos a bajar a dar primicias. Recuerdas que tienes 5 domingos más. Yo voy a estar al frente. Aquí de este lado va a estar Chelo y Rodo. De este lado Carlos y Lili. Puedes pasar con quien quieras. Queremos orar por ti. Y no te vayas, no te vayas. Si no vas a dar primicias, no te vayas. Al final quiero orar, general, por finanzas de la iglesia. Y cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por tu corazón lleno de compasión y misericordia para sanarnos. Tú eres una fuente inagotable, Señor. La compasión y la misericordia no se agotan aún cuando nosotros tratamos de alejarnos de ella. Señor, oro en el nombre de Jesús para que desde ya comiences a sanarnos. Sana nuestro espíritu, sana nuestra alma, sana nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestras finanzas, nuestras relaciones. Sánalas en el nombre de Jesús, Señor. Disponemos nuestros corazones para ser sanados. Renunciamos a todo orgullo. Renunciamos a toda presunción. Renunciamos a toda idea de perfección falsa que hemos abrazado. Reconocemos que tú no viniste a los que estaban sanos, sino a los enfermos. Y nosotros estamos enfermos, Señor. Seguramente hay enfermedad sobre nuestra vida y estamos aquí para ser sanados. A ti sea la gloria y la honra. Entregamos esta temporada de sanidad. Entregamos los 21 días de ayuno y oración que comenzaremos mañana, Señor. Y te pedimos que durante este tiempo hables a nuestras vidas, nos bendigas y tu palabra fluya con libertad como ungüento de sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cierra tus ojos, adora con nosotros.